Libro de Hebreos, y estaremos estudiando, amén, unos capítulos bien importantes. Toda la palabra es importante, amén, pero esto que vamos a ver es vital también. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, los versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19. Lo leemos a la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. 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 La Biblia habla, amén, de que Cristo es el centro del Evangelio. Y se presenta Cristo, Él mismo se presenta como el alfa, la omega, el principio y el fin. Él se presenta como el gran yo soy. Cristo dijo: yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino. Él se presenta como el todo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Juan dice en el capítulo 1 que en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Está hablando que Cristo era desde el principio y dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Amén. El apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Él fue el que creó todas las cosas. Aleluya. Ahora, los versículos que hemos leído le van a dar un énfasis grande a Jesús. En los capítulos 8, 9 y 10, el autor de Hebreos va a poner en alto el nombre de Jesús. La carta a los Hebreos se escribió con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en Jesús, Aleluya. a presentarlo a Él y el pacto de su sangre como superiores al primer pacto. Amén, gloria a Dios. El propósito del autor es mostrar cómo el antiguo pacto apuntaba a un nuevo y mejor pacto. Gloria a Dios. Y describir a Jesús como más grande que los ángeles y que Moisés. Y describirlo como el sacerdocio en el tabernáculo y en el templo. Cómo apuntaba hacia Jesucristo como el gran sacerdote. Por eso lo que vamos a estar exaltando es el nombre de Jesús. Aquí por lo que podemos entender es que cuando leemos y escudriñamos los capítulos 9 y 10, estos dos capítulos están unidos y tienen una finalidad y un propósito, amén. Y es de animarlos a la fe. Podemos ver que algunos estaban retrocediendo, posiblemente volviendo a los ritos de la ley, poniendo en bajo, amén, el sacrificio de Cristo. Como hemos estado enseñando, el sacrificio de Cristo fue completo. Amén, gloria a Dios. Ya no hay nada más que añadirle, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Aquí miramos, amén, comenzando el capítulo 9, el santuario terrenal. El autor va a poner como ejemplo el santuario, el tabernáculo que Moisés hizo, que Dios le mandó que hiciera. Y va a hablar acerca de cómo estaba ese tabernáculo. Y como hemos enseñado, el tabernáculo estaba dividido en tres partes, pero el autor se enfoca en dos partes aquí. Amén. Y se enfoca en la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Aleluya.
tabernáculo terrenal era temporal, es lo que él va a enseñar. Era temporal, simbólico, sombra del verdadero tabernáculo que habría de venir. Aleluya. El tabernáculo de Israel era la sombra, era simbolismo de lo verdadero que habría de venir. Porque el verdadero tabernáculo es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Cristo Jesús es el tabernáculo. Aleluya. Y ahí nos lleva la palabra. Porque Israel necesitaba un tabernáculo para poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Y nosotros tenemos el tabernáculo que es Cristo para poder acercarnos a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice atrásito en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura, hablando del tabernáculo, y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés solamente tenía que hacer una copia, una figura de lo que le mostró de lo que había en el cielo. Y en eso es lo que el autor se debe enfocar. Porque para nosotros lo más grande, lo más importante, lo que tiene más valor es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El Evangelio es Cristo. Gloria a Dios. Por eso comienza diciendo el autor que el sacrificio de Cristo es superior. Y miren que cuando leemos despacio, el autor está hablando de aquellos sacrificios que se hacían de animales. Y él va a hablar de que esos animalitos, aunque se hacían para perdonar el pecado de Israel, esos animalitos no podían quitar el pecado. Por eso en el mismo 9, el 11 dice que, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dándole el énfasis a Cristo Jesús. Aleluya. Y no, escuche bien, y no por la sangre de machos cabríos. Más adelante vamos a estar hablando de la fiesta de los tabernáculos, que es esto mismo que está aquí. No lo quise hablar para llevar una idea. El sacerdote, los sacerdotes podían llegar al lugar santo, hasta ahí podían llegar. Aleluya. Y el sumo sacerdote entraría una vez al año. Amén. Gloria a Dios. Y él sacrificaría un novillo o toro por él y por su familia, por sus pecados. Y sacrificaría un becerro por el pecado del pueblo. Y él tenía que llevar esa sangre, entrar al lugar santísimo y rociar esa sangre en el santuario. Amén. Él tiene que rociar la sangre de los animales cada año. Por eso está dando, miren cómo el autor está dando énfasis de esta escritura. Dice, y no por sangre de machos, cabrillos, ni becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesucristo. Aleluya. Dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No en este terrenal, como dice, habiendo obtenido eterna redención. Escuche bien, ya Cristo no necesita, como va a hablar el autor, entrar cada año. Ya entró una vez y para siempre. Aleluya. No para cubrir el pecado, sino para quitarlo de raíz. Amén. Gloria a Dios. ¿Esto es grande? Amén. Aleluya. Porque si la sangre, escuche bien, de los toros, porque el sumo sacerdote tenía que sacrificar un toro para él y su familia, primeramente, llevarse la sangre y después otro sacrificio, un becerro, llevarlo para allá, para el perdón del pueblo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban, escuche bien, para la purificación de la carne, o sea que hacía un efecto, se santificaban en la carne, porque el pecado seguía ahí, ¿verdad que sí? Amén. Era un pecado externo, podemos decir, porque el corazón seguía con el pecado. Ahora aquí va a hablar 14, dándole el énfasis a Cristo. Aleluya.
a la sangre de Cristo, esa sangre que nos tiene, nos limpió, nos lavó, nos perdonó. Aleluya. Aleluya. La sangre de Cristo Jesús dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, 14, el cual dice, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es que Él no va a limpiar la conciencia. Esa sangre nos limpia de adentro. Amén. Gloria a Dios. No solamente la carne. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte y para revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es que el primer pacto traía muerte. Pero Cristo trae vida. Amén. Amén. Aleluya. Claro que sí. Y entonces sigue enseñándome en estos capítulos Gloria a Dios. a Cristo como el mediador de un nuevo pacto. La muerte de Jesús fue necesaria para sellar el nuevo pacto y perdonar los pecados. Bendito Dios. Aleluya. A través de su muerte se selló el nuevo pacto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sin derramamiento, dice el mismo versículo de adelante. Sin derramamiento de sangre. Eso lo habla el 22, ¿verdad que sí? 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aleluya. Eso quiere decir, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado, porque así lo estableció Dios. Amén. Entonces Cristo derramó su sangre para quitarnos ese pecado. Amén. Aleluya. Donde quiere llevarnos, amén, el autor dándole mayor énfasis al sacrificio de Cristo, que aunque este sacrificio de animales hacía un efecto, pero le da el énfasis mayor a la sangre de Cristo. Por eso, ¿verdad? Los sacrificios de animales no podían quitar el pecado. No, nadie. Aquí lo hemos enseñado. Ninguno de los que murieron en el antiguo tiempo, el pecado le fue quitado a ninguno, ni a David. A ninguno de los profetas murieron en pecado siempre. Ellos murieron, amén, cubiertos nada más, bajo una cobertura, amén, a través de estos animalitos, pero el pecado no era quitado. Gloria a Dios. Porque aquí lo hemos enseñado, murieron, amén, con la esperanza de que un día iba a venir el Redentor, el que nos iba a redimir. Bendito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos sabían que un día iba a venir, Isaías lo miró. Lo miró en visión, lo miró literalmente, amén, el sacrificio de Cristo. Y se dice que esa muerte iba a llevar muchos a la gloria. Amén. Amén. Él lo miró. Amén. No lo vamos a leer, pero usted sabe de que Efesios habla de eso, ¿verdad que sí? Así es. Que el Señor se llevó a esos cautivos que murieron en el antiguo tiempo. Amén. Aleluya. Llevó esos cautivos y también los cautivos que iban a estar aquí también iban a ser llevados. Los cautivos que murieron en el antiguo tiempo fueron llevados. Amén, al paraíso de Dios. Aún no estaba en el paraíso ninguno de los del antiguo tiempo. Ninguno estaba porque aún tenían pecado. El pecado no había sido quitado. Pero cuando Cristo murió y bajó a la profundidad de la tierra, se llevó cautivo a la cautividad, se lo llevó más allá del cielo, al paraíso de Dios. Aleluya. Y a eso es lo que le quiere dar énfasis el autor, amén, a ese sacrificio de Cristo. Aleluya. Porque estos animales no podían quitar el pecado. La ley mosaica era solamente una sombra de los bienes venideros. Amén. Aleluya. No la imagen real. La imagen real es Cristo. Cada año el sumo sacerdote recordaba los pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Con la nueva ofrenda de Cristo, perfeccionó para siempre a los que son santificados, cumpliendo el nuevo pacto, donde los pecados ya no se recuerdan. Pero aquí lo dice. Aquí dice que cada año ese sumo sacerdote entraba para recordar los pecados del pueblo. Pero ya Cristo no los iba a recordar más. La Biblia lo habla. Aleluya. Cuando Él lo perdona, dice que no se vuelve
acordar más de los pecados. Amén, aleluya. Amén. Y bueno, estoy resumiendo ciertos versículos. El 10 dice porque, y vuelve diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que le ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que acercan, de ninguna manera. Él está diciendo, pienso que algo estaba pasando con los hebreos, ¿verdad que sí? Es posible que algunos estaban ya volviendo a los sacrificios también, porque vamos a entrar más adelante a lo duro. Es posible que algunos estaban retrocediendo, y él tiene que enviar esta carta. No se sabe quién escribió, puede ser Pablo, puede ser Apolos. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a ver que el autor dice en el 27, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de un juicio. Amén. Hermano, la palabra es como espada de doble filo. Amén. Así es. Y siempre el Señor habla y exhorta al pueblo, amén, para que el pueblo se mantenga siempre en la palabra, ¿verdad? En la línea. Pero también viene algo contrario. También el Señor envía algo porque de alguna manera hay errores. Hay errores, y estos errores, ¿verdad? Él sabe aquí en la mente del autor, o lo que el Espíritu Santo le puso en la mente del autor. Él sabía que así como se estaban desviando algunos, se iban a presentar ante el Señor. Aleluya. Después de que muriera, él sabía que se iba a presentar y los iba a juzgar. Amén. Por eso está hablando de un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este es otro tema. Va a entrar también en la fiesta. Aunque esa fiesta se cumplió, pero todavía falta un poco de cumplimiento. El autor dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Estamos bien en eso. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando, porque todos los días entraban los sacerdotes al lugar santo, ¿verdad que sí? Amén. Prendían el candelabro de oro, iban a poner incienso en el altar de incienso, a las oraciones de Dios. Hasta ahí llegaban ellos todos los días, los sacerdotes. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, dice, que nunca pueden quitar los pecados. La Biblia es clara, ¿verdad que sí? Amén. Nunca lo pueden quitar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, está en el 10:12. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Y para qué se ha sentado? Porque Él es el que intercede. Así es. Amén. La Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí no se trata de religión. Hoy decimos de religión. Puede ser un religioso, pero si Cristo no es el centro, no puede llegar a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Por muy buenas obras que haga, muy bueno que sea. Porque hay gente buena que no es cristiana. Pero si no tienen a Cristo Jesús, no pueden llegar a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el tema que estamos hablando, Cristo brinda acceso directo a Dios. Amén. Cristo brinda acceso directo a Dios. ¿Qué está el tema? Así es, Amén. amén. Escapa un poco, ¿verdad? Amén. Es el tema. Cristo brinda acceso directo a Dios. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Mire que después de que ha dado un énfasis y pone en alto el nombre de Jesús, pero aquí viene la otra parte. Porque cuando meditamos en esta palabra, y si usted lo lee con despacio, estos dos capítulos en su casa, cuando lee el capítulo
9 y 10, se va a dar cuenta que al final hay una parte que ya lo hemos predicado algunas veces, donde él exhorta a aquellos que están retrocediendo. Gloria a Dios. Y eso comienza ya por 32. Cuando él les habla que tengan memoria lo primero, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué? Porque le viene dando primeramente lo alto, lo grande que es Cristo, y el problema que podría ser alejarse de Cristo. Es que esa es la otra parte que habla estos versículos. Y qué bonito todo cuando habla que somos perdonados y que ya no hay más que nos recuerda, pero hay una responsabilidad de nosotros. Amén. Hay una gran responsabilidad. Gracias a la sangre de Cristo, Amén, aleluya. los creyentes tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. Amén. Cuando habla del lugar santísimo es la presencia de Dios. Por eso lo que hemos leído, lo que leímos los pasajes, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, hemos enseñado que los cristianos, los que hemos creído en Jesús, tenemos acceso a Dios. Amén, aleluya. Yo meditaba hoy en la mañana que estábamos en la oración, que muchas veces los cristianos no sabemos lo que tenemos. O sea, no entendemos o no sabemos lo que tenemos. Amén. Y lo que nosotros los cristianos tenemos es grande. Amén. Nosotros lo que creemos en la verdad, lo que estamos, porque la verdad es Cristo, no es ninguna religión. Lo que creemos en la verdad, aún no estamos muy amplios en lo grande que el Señor nos ha dado. Podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Ni los sacerdotes podían entrar en el antiguo tiempo a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero como que no queremos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, su carne, a través de ese sacrificio, amén. Esa carne de Jesucristo que fue molida, dice Isaías 53, molida por nuestros pecados. Isaías lo miró, ¿verdad que sí? Amén. Aunque nunca hubo engaño de Él, aunque nunca hizo maldad, dice, por todo eso fue sujetado a padecimiento por nosotros. Fue molido por nuestros pecados, dice, por nuestras rebeliones. Amén. Y usted conoce el pasaje cuando Él murió, el velo del templo literal se rasgó en dos. Ya no sirve para nada, en otras palabras. Dando a entender a los judíos, ya no es necesario eso. Ya no necesitan eso. No necesita nadie que solo un sumo sacerdote entre. Eso se abre para que todos entren. Amén. Aleluya. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Ya no es solamente el sumo sacerdote. Está abierto para que todo aquel que cree en Cristo pueda entrar al lugar santísimo. Amén. Eso representa, amén. Todos, hermanos, todos. No, porque hoy hablan que solamente el líder es el ungido. No, todos, desde el líder, el diácono, todos podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Esto es grande? Amén. Pero no voy a entrar tanto en detalle, pero usted sabe que para que este sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios, tenía que entrar un poco lavado y limpio, ¿verdad que sí? Si no, ahí mismo lo mataba el Señor. Ahí que caía muerto ahí en el lugar santísimo. Y es lo mismo porque nos anima, dice, ya tenemos entrada al lugar santísimo y teniendo un gran sacerdote, dice el 21, sobre la casa de Dios que es Jesucristo, acerquémonos, claro que sí, podemos acercarnos, pero no, ¿cómo nos vamos a acercar? Acerquémonos con corazón sincero. Amén. Aleluya. Ahí entra mucho, ¿verdad que sí? Amén. En la sinceridad de Dios entra mucho. De ahí podemos ampliar mucho, usted sabe. En plena certidumbre de fe. Claro, el que se acerca a Dios
Ni que alcance con fe creyendo que hay, ¿verdad que sí? Amén. Purificados los corazones, escuchen bien, con corazones limpios. No podemos entrar a la presencia de Dios, aunque tenemos acceso, no podemos llegar con un corazón sucio, lleno de rencores, de envidia, de avaricia. No puede. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. O sea que hay que limpiarnos, santificarnos, para poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Porque ese es otro error. Que aunque todos podemos entrar, no todos entramos, no todos estamos en eso, porque el Señor te manda santidad. Amén. Porque Dios es santo y para estar en su presencia hay que limpiarnos. Aunque Cristo ya nos limpió, ya nos santificó, pero también nosotros tenemos que santificarnos de la inmundicia, Amén. de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Ahora bien, también el autor, mirando todo esto, exhorta, da una exhortación. Y aquí viene lo más difícil. Da una exhortación porque si el sacrificio es perfecto y es grande, habrá una demanda grande también. Amén. Claro que sí. Te da una exhortación para los creyentes. Y una advertencia seria. Da una advertencia seria. Y mire que cuando habla de acercarse a Dios con corazón sincero, mantener firme, dice, porque aquí está hablando. ¿Cómo entrar a la presencia de Dios? Dice que hay que mantenernos firmes en la provisión de nuestra esperanza. O sea, cuando nos acerquemos, siempre mantener aquella esperanza, ¿verdad?, de que el Señor nos ha dado, firme. Que eso nadie la robe. Como dice, que nadie robe tu corona. Firme, siempre, ¿verdad?, en esa fe, lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Y ahí mismo habla el versículo abajo, que no lo voy a leer, usted sabe. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra provisión de nuestra esperanza. Al final dice, no dejando de congregarse, ¿verdad que sí? La congregación es importante. Y hay que estimularnos en el amor de Dios, a ayudarnos unos con los otros. Ahí lo explica bien en esos versículos. Pero hace una advertencia en el versículo 26. Una advertencia contra el pecado. Y es serio. Y está hablando una advertencia contra el pecado deliberado. Gloria a Dios. El pecado voluntario de rechazar el sacrificio de Cristo después de conocer la verdad. Santo eres, Señor. Aleluya. Por eso es que usted ve que al final de lo que le hablé, el autor insta a no retroceder, a seguir hacia adelante, y les ayuda a recordar las promesas que Dios tiene para su pueblo, porque el autor sabe que si retrocede va a ser un gran problema. Amén. Aleluya. Va a ser un terrible problema. Por ejemplo, dice el versículo, porque si pecáremos voluntariamente, o sea, sabiendo, teniendo el conocimiento de Dios, sabiendo que Cristo derramó esa sangre por nosotros, y pecamos y nos alejamos de Dios. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, conocer a Cristo, conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Después de que se le enseñó la verdad, que Cristo, amén, nos perdonó y que hay vida en Cristo Jesús y que nos dio esperanza, y retroceder, dice, ese es un gran problema. Amén. Y Pedro lo habla también en la segunda carta de 2:20, cuando dice, ciertamente habiéndose ellos escapado, de aquellos cristianos que habían venido a los pies de Cristo, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en esa mundanalidad, dice, se vuelven a enredar. Dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Amén. Y Pedro dice que mejor les hubiera sido nunca dice haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, dice, volverse atrás del santo mandamiento de Dios. Por eso habla de que esto es serio. Amén. Porque la sangre que derramó no fue sangre de ningún animal, de ningún toro, de ningún becerro. Fue la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero de Dios. Por eso da una advertencia a no retroceder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eres bueno, Señor. Y mire lo que es, que
siempre, ¿verdad?, anima, pero también exhorta para que, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. O sea que ya cuando una persona se aleja del Señor, ya lo toma como un adversario, un apóstata. Es que ya, o eso no es, ¿verdad que sí? Amén. O está con Dios o no está con Dios, aquí no es a medias. Amén. Aleluya. Por eso dice, adversarios. Es fácil. Aquí miramos a un Dios ya que cuando la persona, ¿verdad?, rechaza a Jesucristo, entra en un terreno muy peligroso y muy duro. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mire, pone un ejemplo, porque de esto que estaba en la ley. Dice, el que viola la ley de Moisés, así era en el tiempo antiguo, el que violaba la ley de Moisés, un mandamiento, por testimonio de 2 o de 3 testigos, lo mataban rápidamente. El que violaba un mandamiento y habían testigos, dice, ese moría inmediatamente. Y da ese ejemplo que si esta persona moría inmediatamente al violar la ley de Dios, dice el 29, ¿cuánto mayor? Hablando del pueblo de Dios, hablando de lo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hablando de lo que un día hemos conocido a Dios, al Espíritu Santo de Dios, y habla si vuelven atrás. ¿Por qué cree que aquí hablamos siempre, hermano? Por ningún motivo regresa atrás. Venga, Esté muchas veces derribado y ahí esté totalmente tirado en el suelo, pero siga hacia adelante. Amén. Porque regresar atrás va a entrar en un terreno delicado y en un problema grande con Dios. No con el líder, no con la iglesia, con Dios. Amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Lo que está hablando es que el que se aleja de Dios está pisoteando a Jesucristo. Amén. Le está diciendo, no me importa tu sacrificio. No me importa cuánto sufriste. No me importa que la sangre haya tirado, no me interesa. Eso está diciendo, pisoteando al Hijo de Dios. Aleluya. Y tuviera por inmunda. No sirve. Mi hermano, aún lo que está diciendo el doctor, aún la sangre de los animalitos purificaba la carne. Y aquí dice tener por inmunda la sangre del pacto, aquella sangre de Jesucristo que firmó ese pacto de sello de vida para nosotros. Amén. Aleluya. ¿De cualquier sangre? Esa no es sangre de animales. Dice, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de la gracia. Claro. El autor no lo hablé porque es muy largo esto. Por eso dice, hiciera afrenta al Espíritu de la gracia, porque el Espíritu Santo confirmó este pacto. Ahí lo dice. En el 16, este es el pacto que haré. El 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Y añadiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Espíritu Santo es que sella ese pacto. Entonces, al alejarse, también estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es un gran problema ese. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Y miren, por eso el autor insta a seguir hacia adelante, porque, y él comienza, desde el comienzo, comienza a estos lectores para que sigan hacia adelante. Y el 2.1 dice, por tanto, y dice para el pueblo de Dios, para nosotros, por tanto, 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El mismo tema está hablando lo mismo allá. No sea que nos deslizamos, había muchos van a retroceder. No sea que rebalemos, o sea, hay que atender las cosas de Dios. Amén. No sea que el diablo nos noquee y volvamos atrás. Porque dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Usted sabe lo que pasó en el antiguo tiempo. Y hace una pregunta a nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por la que lo vieron? Está hablando de no descuidemos la salvación. Pablo dice que hay que cuidarla con amor y con temblor. Amén. Dios, aleluya. Entonces, mientras estemos en la mano del Señor,
estaremos protegidos. Pero si nos alejamos del Señor, y no estoy chantajeando para que se vaya, para que no se vaya, aquí esto es personal. Amén. Amén, es lo que la Biblia dice, que nos cuidemos de no alejarnos de Dios. Aleluya. Amén. Aquí no es que le esté diciendo, no, para que no, eso es porque evitar, ¿verdad?, un problema con Dios. ¿Quién quiere tener un problema con Dios? Nadie. Porque dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, hermanos, hay que ser siempre sensibles, amén, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y el autor viene hablando todo este libro de Hebreos, leerlo con cuidado, tiene una gran enseñanza que nos va a edificar grandemente. Por eso viene diciendo más atrásito en el capítulo 13, el versículo 7, él dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Como en la provocación provocaron a Dios. En la provocación, en el día de la tentación en el desierto, la gente provocó a Dios. Y ¿sabemos lo que pasó? Donde me tentaron vuestros padres y me provocaron, dice Dios mismo. Y me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el 11, juré en mi ira, estaba enojado Dios, ¿verdad que sí? Juré en mi ira, o sea, Dios estaba enojado con ellos, no entrarán en mi reposo. Ahora nos ayuda aquí, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, mire, no se aparten del Dios vivo. Lo que estamos hablando, dice, no se aparten. Antes dice, si alguno está flaco en la fe, si alguno está débil, dice, exhórtense, ayúdense. Porque él sabe que lo que es apartarse de Dios. Antes exhortados los unos a los otros y de cada día. Es que la exhortación a veces es buena porque nos ayuda. Amén. Venga, aleluya. Pero todo está liviano, ¿verdad? Que podemos perdernos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos la firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, aquí hay de retener, ¿verdad que sí? Amén. Y vuelve a decir, si oyeres, por tanto, en tanto que si dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Estamos terminando. Y todos estos versículos van unidos. Sé que a veces tomamos base bíblica para dar un tema en ciertos versículos, pero todo está unido. Y después de que les dice, mira, el castigo que recibirá el que se aparte del Señor, entra en el 32 a ayudarles, ¿verdad que sí? Es que Dios es bueno. Amén. Dios manda una palabra de juicio por si somos desobedientes, pero también quiere la restauración del Señor. Y ahí usted puede leer los demás del 32 en adelante, ¿verdad? Y vuelve así en el 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, no, porque es necesaria la paciencia, les ayuda para que tengan paciencia, sigan hacia adelante, que no retrocedan, y vuelve así, amén. Así que no hay que retroceder. Amén. Hay que seguir hacia adelante. Amén. Aunque la lucha sea fuerte, aunque el diablo se levante, aunque el mundo se levante, aunque muchas veces estemos débiles, amén, yo voy a seguir. Gloria a El Señor nos Dios. ha dado el espíritu de Aleluya. cobardía, amén. Amén. Así que Cristo brinda acceso directo a Dios. Amén. Amén. En Él podemos entrar a la presencia de Dios. Limpiémonos cada día, santifiquémonos cada día. Y vamos a ver que cuando entremos en la presencia de Dios, vamos a tener paz y gozo en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que nos falta en este tiempo. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Aleluya.